¿En qué año se hundió el Titanic? (1912). El Titanic se hundió el 15 de abril de 1912 en su viaje inaugural. ¿Cuál era el nombre completo del barco Titanic? RMS Titanic. RMS es la abreviatura de Royal Mail Steamer, buque real de correo, y se utilizaba en los nombres de los barcos británicos. ¿Cuál era la compañía naviera propietaria del Titanic? White Star Line. La White Star Line era la compañía naviera británica que operaba el Titanic. ¿Dónde se construyó el Titanic? Belfast, Irlanda del Norte. El Titanic fue construido en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. ¿Cuántos botes salvavidas llevaba el Titanic? 20. Originalmente, el Titanic estaba diseñado para llevar 64 botes salvavidas, pero finalmente se embarcaron solo 20. ¿Cuál fue la causa principal del hundimiento del Titanic? Colisión con un iceberg. El Titanic chocó con un iceberg, lo que provocó daños graves en su casco y contribuyó al hundimiento. ¿Cuántos pasajeros y tripulantes había a bordo del Titanic? Aproximadamente 2.224. El número exacto varía, pero se estima que había alrededor de 2.224 personas a bordo del Titanic. ¿En qué ciudad tenía previsto llegar el Titanic? Nueva York. El destino final del Titanic en su viaje inaugural era la ciudad de Nueva York. ¿Cuál fue el nombre del capitán del Titanic? Edward Smith. Edward Smith era el capitán del Titanic en el momento de su hundimiento. ¿Cuál fue la advertencia que recibió el Titanic antes del choque con el iceberg? Iceberg derecho al frente. El operador de radio del Titanic recibió varias advertencias sobre icebergs en la ruta del barco, incluyendo la famosa frase iceberg derecho al frente. ¿Cuál fue la velocidad aproximada del Titanic en el momento del impacto? Alrededor de 22.5 nudos. El Titanic estaba navegando a una velocidad de aproximadamente 22.5 nudos, 41.7 kilómetros por hora, cuando chocó con el iceberg. ¿Cuál fue la primera señal de socorro enviada por el Titanic? Código Morse CQD. CQD era una señal de socorro utilizada antes del Código de Socorro Internacional SOS. El operador de radio del Titanic envió la señal CQD a través de la telegrafía inalámbrica. ¿Cuál fue el primer barco en responder a la señal de socorro del Titanic? RMS Carpathia. El RMS Carpathia, un barco de la compañía Cunard Line, fue el primero en llegar al lugar del hundimiento del Titanic y rescatar a los sobrevivientes. ¿Cuánto tiempo tardó el RMS Carpathia en llegar al lugar del hundimiento del Titanic? Aproximadamente 4 horas. El RMS Carpathia navegó a toda velocidad para llegar al lugar del hundimiento del Titanic y tardó aproximadamente 4 horas en llegar. ¿Cuántos sobrevivientes se rescataron del agua helada? Alrededor de 705. De las aproximadamente 2.224 personas a bordo, se rescataron alrededor de 705 sobrevivientes. ¿Cuántas clases de pasajeros había a bordo del Titanic? 3. El Titanic estaba dividido en 3 clases, primera clase, segunda clase y tercera clase. ¿Cuál fue el lema promocional del Titanic?
Insumergible. El Titanic fue promocionado como insumergible debido a su avanzada tecnología y diseño. ¿Cuánto tiempo duró el viaje inaugural del Titanic antes del hundimiento? Aproximadamente 5 días. El Titanic partió de Southampton el 10 de abril de 1912 y tenía previsto llegar a Nueva York el 15 de abril de 1912. ¿Cuál era la capacidad de pasajeros en primera clase del Titanic? Aproximadamente 325. La primera clase del Titanic ofrecía alojamiento de lujo a los pasajeros más adinerados. ¿Cuántos oficiales de la cubierta había a bordo del Titanic? 6. El Titanic contaba con 6 oficiales de la cubierta encargados de supervisar la navegación y la seguridad del barco. ¿Cuál fue la hora exacta en la que se hundió el Titanic? 2:20 am. El Titanic se hundió completamente a las 2:20 am del 15 de abril de 1912, aproximadamente 2 horas y 40 minutos después del impacto con el iceberg. ¿Cuántas chimeneas tenía el Titanic? 4. Aunque aparentemente tenía 4 chimeneas, solo 3 de ellas eran funcionales, mientras que la cuarta era puramente decorativa. ¿Cuántos pisos o cubiertas tenía el Titanic? 9. El Titanic tenía 9 cubiertas en total, numeradas desde la cubierta inferior hasta la cubierta de botes. ¿Cuánto tiempo tardó en construirse el Titanic? Aproximadamente 2 años y 3 meses. La construcción del Titanic comenzó en marzo de 1909 y se completó en mayo de 1911. ¿Cuántos hombres formaban la tripulación del Titanic? Aproximadamente 900. La tripulación del Titanic estaba compuesta por alrededor de 900 hombres, incluyendo oficiales, marineros, ingenieros y personal de servicio. ¿Cuál fue la última película basada en el Titanic lanzada en 1997? Titanic. La película dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se tituló Titanic y se estrenó en 1997. ¿Quién descubrió los restos del Titanic en el fondo del océano en 1985? Dr. Robert Ballard. El Dr. Robert Ballard, un oceanógrafo y explorador submarino, descubrió los restos del Titanic en 1985 utilizando un vehículo submarino. ¿Cuál era el nombre de la hermana gemela del Titanic que fue construida al mismo tiempo? Aramas Olympic. El Aramas Olympic fue el barco hermano del Titanic y formaba parte de la misma clase de barcos. ¿Cuál fue la temperatura del agua en el momento del hundimiento del Titanic? Alrededor de -2 grados centígrados, el agua del Océano Atlántico Norte en la noche del hundimiento estaba cerca del punto de congelación. ¿Cuántos hombres se disfrazaron de mujeres para abordar los botes salvavidas? Algunos hombres se disfrazaron, pero no hay una cifra exacta. Durante el caos del hundimiento, algunos hombres se disfrazaron de mujeres para tratar de asegurar un lugar en los botes salvavidas. ¿Cuánto tiempo pasó desde el avistamiento del iceberg hasta el impacto? Aproximadamente 37 segundos. El Titanic avistó el iceberg a una distancia de aproximadamente 500 metros y solo tuvo alrededor de 37 segundos para intentar evitar la colisión. ¿Cuánto tiempo tardó en hundirse completamente el Titanic después del impacto? Aproximadamente 2 horas y 40 minutos. El Titanic se hundió completamente a las 2:20 am, aproximadamente 2 horas y 40 minutos después del impacto con el iceberg. ¿Cuál era el precio del boleto de primera clase más caro del Titanic?
870 libras, equivalente a aproximadamente 90.000 libras en la actualidad. El precio más alto para un boleto de primera clase en el Titanic era de 870 libras, lo que equivaldría a alrededor de 90.000 libras en la actualidad. ¿Cuántas personas murieron en el hundimiento del Titanic? Aproximadamente 1.500, se estima que alrededor de 1.500 personas murieron en el hundimiento del Titanic. ¿Cuál fue el primer barco en avistar los restos del Titanic en el fondo del océano en 1985? Noor, el barco de investigación oceanográfica Noor fue el primero en avistar los restos del Titanic en el fondo del océano Atlántico en 1985. ¿Cuántos años tenía el pasajero más joven a bordo del Titanic? 2 meses y 27 días. El pasajero más joven a bordo del Titanic era un bebé de 2 meses y 27 días llamado Melvina Dean. ¿Cuál era la nacionalidad del Titanic? Británico. El Titanic era de nacionalidad británica, ya que fue construido y operado por la compañía naviera británica White Star Line. ¿Cuántos compartimentos estancos tenía el casco del Titanic? 16. El casco del Titanic estaba dividido en 16 compartimentos estancos para ayudar a mantener la flotabilidad en caso de daños. ¿Cuántos hombres sobrevivieron al hundimiento del Titanic? Alrededor de 20% de los hombres a bordo. Se estima que alrededor del 20% de los hombres a bordo del Titanic sobrevivieron al hundimiento. ¿Cuántos pasajeros había en la tercera clase del Titanic? Aproximadamente 700. La tercera clase del Titanic, también conocida como clase de pasajeros de clase baja o de inmigrantes, tenía alrededor de 700 pasajeros. ¿Cuál fue el primer iceberg avistado por el Titanic en su ruta hacia Nueva York? Iceberg número 1. El Titanic avistó su primer iceberg, llamado Iceberg número 1, el 14 de abril de 1912. ¿Cuánto tiempo se tardó en construir cada una de las chimeneas del Titanic? 20 días. Cada una de las chimeneas del Titanic se construyó en aproximadamente 20 días. ¿Cuántos músicos formaban la banda del Titanic? 8. La banda del Titanic estaba compuesta por 8 músicos que siguieron tocando música mientras el barco se hundía. ¿Cuántos mensajes de socorro enviaron los operadores de radio del Titanic antes de hundirse? Numerosos mensajes. Los operadores de radio del Titanic enviaron numerosos mensajes de socorro a otros barcos cercanos, pero no todos fueron recibidos o respondidos. ¿Cuántos pisos subió el agua en el Titanic antes de hundirse completamente? Aproximadamente 5 pisos. El agua subió aproximadamente 5 pisos dentro del casco del Titanic antes de que se hundiera completamente. ¿Cuántos días pasaron antes de que se encontraran los primeros cuerpos de las víctimas del Titanic flotando en el agua? 4 días. Fueron necesarios aproximadamente 4 días antes de que se encontraran los primeros cuerpos de las víctimas del Titanic flotando en el agua. ¿Cuántos hijos tuvieron Isidore y Ada Strauss, 2 famosos pasajeros del Titanic? 6. Isidore y Ada Strauss tuvieron 6 hijos juntos. Ida decidió quedarse con su esposo en el Titanic y ambos murieron en el hundimiento. ¿Cuántos perros sobrevivieron al hundimiento del Titanic? Aproximadamente 3. Se estima que alrededor de 3 perros sobrevivieron al hundimiento del Titanic, incluyendo un pomerania llamado Lady. ¿Cuántos barcos formaron parte de las operaciones de búsqueda y rescate del Titanic? Varios barcos, incluyendo el RMS Carpathia, el McEwanner y el Minya, formaron parte de las operaciones de búsqueda y rescate del Titanic. ¿Cuánto tiempo tardaron las operaciones de búsqueda en encontrar los restos del Titanic en el fondo del océano?
73 años, las operaciones de búsqueda para encontrar los restos del Titanic en el fondo del Océano Atlántico comenzaron en 1985, aproximadamente 73 años después de su hundimiento. Y hasta aquí llega nuestra trivia sobre el Titanic. Esperamos que hayan disfrutado poniendo a prueba sus conocimientos y aprendiendo más sobre este icónico barco. ¿Cuántas preguntas lograron responder correctamente? Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más contenido fascinante.